El sentido del gusto. Universidad Nacional Abierta a Distancia, que les habla Alberto García Jerez. El sentido del gusto. La sensación gustativa se produce al estimular receptores específicos que se distribuyen a lo largo de la cavidad oral, para lo cual se requiere que ciertas sustancias químicas entren en contacto con estos receptores que se encuentran principalmente en la lengua, pero también pueden ubicarse en la epiglotis, en el paladar y en las paredes de la faringe. La unidad funcional del sentido del gusto se denomina botón gustativo. El número de unidades en el adulto es cercano a 5000. Cada botón gustativo está formado por células de soporte que forman las paredes del poro gustativo y células gustativas. A través de este poro gustativo, las sustancias de los alimentos que se disuelven en saliva entran en contacto con las células receptoras, que para el caso tenemos que son del tipo 2 y del tipo 3, que son las encargadas de la transmisión sensorial, que establecen sinapsis gracias a que allí hay una proteína G o proteína gustoducina. En la lengua, los botones gustativos se agrupan en forma de papilas de distintos tipos. Tenemos para el caso las filiformes, que son las más pequeñas y abundantes, las fungiformes, que se distribuyen en la punta de la lengua y los bordes laterales de la lengua. Tenemos también las papilas foliadas. Estas se organizan en el borde lateral de la lengua. Y por último tenemos unas que se llaman caliciformes, que se ubican en la parte posterior de la lengua. Es importante destacar que las papilas filiformes no contienen corpúsculos gustativos, pero sí cuentan con receptores que traducen el tacto, la temperatura y la nocicepción, que son todos esos estímulos que pueden ser perjudiciales. La caracterización de las sustancias que estimulan los receptores gustativos se han identificado en al menos 13 posibles receptores en estas células gustativas. Y tenemos receptores para sodio, potasio, cloruro, adenosina, inosina, sabor dulce, sabor amargo, glutamato y de hidrogeniones. En este gráfico podemos apreciar un mapa tradicional de la lengua donde el sabor dulce es percibido en la punta de la lengua, el sabor salado hacia la parte anterior de ambos lados de la lengua, el ácido en la región lateral, en la parte posterior de la lengua, y el amargo en la parte trasera de la lengua. Entonces tenemos que el dulce está asociado a hidratos de carbono como sacarosa y otros edulcorantes. Entonces, como sabores básicos tenemos el ácido, el salado, el dulce y el amargo, aunque algunos autores también tienen el umami. Hay unas preferencias en las áreas de la lengua. En la punta de la lengua es más sensible al dulce, los bordes laterales anteriores al salado, los bordes laterales posteriores al ácido y el tercio posterior al amargo. Muy importante esta última región porque está asociada con la detección de sustancias que pueden ser tóxicas, por ejemplo los alcaloides. Como conclusión, de acuerdo a este gráfico, tenemos que la sensibilidad de la lengua vamos a interpretarla de la siguiente forma. El
dulce en la punta de la lengua y va disminuyendo a medida que se va yendo hacia la parte de atrás. Tenemos el amargo, que es poco intenso en la punta de la lengua, pero hay receptores mucho más fuertes en la parte trasera de la lengua. El salado, entonces tenemos en la zona lateral de la parte anterior de la lengua, el ácido en la zona lateral, pero en la parte media de la lengua. Es importante que hay otras sensaciones gustativas de interés como el sabor umami, que en japonés significa sabroso. Es el sabor dominante de alimentos que contienen L-glutamato, como las carnes y el queso curado, pero también lo encontramos en alimentos de paquete. Otra sensación importante es la astringencia, que es provocada por la coagulación de la saliva, la cual contiene una proteína que se llama misina, y esta tiene a su vez una gran cantidad de un aminoácido que se llama prolina, la cual reacciona principalmente con taninos y polifenoles y pierde la lubricación. Esta sensación es producida por el plátano verde, la ciruela, los granos de cacao sin fermentar, pino rojo inmaduro y algunos ácidos. En condiciones de laboratorio se pueden conseguir con alumbre de potasio. Aquí tenemos algunas de las moléculas que lo producen, como el fenol, el pirocatecol y ácido gálico, flavona y ácido cinámico. Esta es la bibliografía consultada. Muchas gracias por su atención y nos veremos en otra oportunidad.